próxima semana, el Pleno de la Asamblea Nacional resolverá la designación de autoridades de las comisiones de gobiernos autónomos, trabajadores y educación. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, cumplió agenda en la ciudad de Guayaquil. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, compareció ante las comisiones de salud y de fiscalización. Ella dijo que los informes presentados por el medio digital La Posta son falsos, pero que no emprenderá acciones legales. Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca derogar el impuesto verde. Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea solicitará al Pleno se conforme una comisión permanente especializada que aborde la problemática de niños, niñas y adolescentes. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 29 de mayo del 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos con la información. La próxima semana el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá autoridades de las comisiones legislativas de trabajadores, gobiernos autónomos y educación. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien cumplió agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil. Tenemos el reporte con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, este día miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, desarrolló agenda en la ciudad de Guayaquil. En horas de la mañana se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, en donde recibió varios aportes respecto de un proyecto de reformas en materia laboral. Posteriormente mantuvo un conversatorio con los representantes de los medios de comunicación. Allí abordó varios temas, entre ellos las reformas al Código Orgánico Integral Penal, las reformas, también un posible acercamiento en cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación en la eliminación del artículo 5. En cuanto a algunas revelaciones que efectuó César Litardo, para el próximo martes 4 de junio se prevé que el Pleno de la Asamblea Nacional desarrolle ya o lleve adelante el proceso de designación de las autoridades de las comisiones de trabajadores, gobiernos autónomos descentralizados y educación. El día miércoles 5 de junio la Asamblea Nacional en el Pleno está previsto que lleve adelante el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. El presidente de la Asamblea Nacional también desarrolló algunos otros temas con los medios de comunicación en materia de seguridad. Por ejemplo, se indicó que existe un proceso de diálogo, de conversación con el gobierno nacional respecto de la seguridad en las inmediaciones de los centros de rehabilitación social. Es la agenda que desarrolló el presidente de la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil este día miércoles. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte desde la ciudad de Guayaquil. Y ahora les contamos que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, compareció en las comisiones del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional y de Fiscalización a fin de dar respuestas sobre las denuncias presentadas en el medio digital La Posta en cuanto a las pruebas de detección temprana del VIH. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner ha seguido estas comparecencias y nos amplía esta información. Adelante, Tatiana. Gracias, buenas noches. Así es, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, acudió a la Asamblea Nacional. Esto para comparecer ante dos comisiones, la Comisión de Salud y también la Comisión de Fiscalización, para presentar sus respuestas frente a las denuncias presentadas en el medio digital La Posta, referente al examen de VIH de detención temprana. La ministra dijo que lo que se presentó en este medio de comunicación es falso y que está firmado un contrato con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas desde el 2016. Cuando ella no era ministra de esta cartera de Estado. Además dijo que estas pruebas sirven y que están comprobadas. Escuchemos parte de sus declaraciones. Muchas de estas son personas que no saben que tienen prácticas de riesgo, otras son poblaciones que tienen prácticas de riesgo, pero sin embargo lo importante y la estrategia del país tiene que ser cómo logramos que la mayor cantidad de personas puedan diagnosticarse. Además dijo que estas pruebas de detención temprana deben realizarse continuamente para que se garantice el resultado de la prueba. Se refirió también a los informes presentados en el medio digital La Posta. Ella dijo que son 4 los informes que han recibido sobre el resultado de
de estas pruebas de VIH y la posta presentó solamente 2. Y no se les ha dado, señores asambleístas, la información que ustedes necesitan, y para eso estamos el día de hoy aquí, para que se pueda entender de qué se trata el control. Parecería ser, de acuerdo a las publicaciones, que encontrar un problema en un medicamento o en un dispositivo es un crimen, es una negligencia terrible, que cuando hay un problema en un medicamento significa que los ministerios de salud han fallado y que son todos unos ineptos y unos negligentes. Pues es todo lo contrario. Los sistemas de salud que funcionan y que tienen buenas agencias de regulación y control son aquellos que pueden detectar los problemas de calidad. Un país en donde no se detectan problemas de calidad es un país que no tiene vigilancia y control. Pudimos conversar con la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y le preguntamos si emprendería acciones legales en contra del medio digital La Posta, ya que en su intervención desmiente lo presentado en este medio de comunicación. Ella dijo que desde su ministerio y personalmente no presentaría acciones legales en contra de este medio de comunicación. Nosotros apelamos a que exista esta libertad de expresión que viene acompañada de la corresponsabilidad de la ética, de contrarrestar la información que se publica, de informar de manera objetiva, de que no existan sesgos, epítetos, insultos, y lastimosamente no vemos eso. Pero inclusive frente a un caso como este que no cumple con estas normas éticas, la política del gobierno nacional es no enjuiciar a los periodistas. También se refirió a que este es un tema delicado y que no se debe malinformar respecto del VIH. Dijo que uno de los objetivos del Ministerio de Salud será que estas pruebas de detención temprana sean expendidas a nivel nacional y no solo en las casas de salud, ya que si una persona conoce de manera temprana que padece este virus, lo puede detectar y controlar a tiempo. Que tienen VIH, sepan que tienen VIH. Y si logramos que de ese 90%, el 90% reciban tratamiento antirretroviral, y si finalmente logramos que de ese 90% que reciben tratamiento, el 90% tengan carga viral indetectable, eso significa que el tratamiento esté siendo efectivo, lograremos eliminar el VIH como epidemia del mundo. En estos momentos, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, está respondiendo a las preguntas de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Cabe recalcar que a estas intervenciones no ha acudido la proponente del juicio político, que es la asambleísta Mae Montaño, ni tampoco ha estado el medio digital La Posta. Hasta aquí este informe, que tengan una buena noche. Gracias a nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner por ese reporte, y ahora vamos con nuestro segmento de entrevistas. Entrevista. Y precisamente para dialogar acerca de lo que ha sido esta comparecencia en esta jornada de la ministra de Salud ante 2 comisiones de la Asamblea Nacional, el posible inicio de un proceso de juicio político en su contra, así como también el avance en cuanto al segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, vamos a dialogar justamente con el asambleísta William Garzón. William Garzón, asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Asambleísta Garzón, bienvenido a TVL Noticias, ya bastante de su última visita con nosotros. Estimada Bequis, buenas noches, y buenas noches a todas las personas que nos ven a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Así es que gracias por el espacio, y estamos aquí para justamente poder responder las diferentes preguntas. Y es un gusto tenerlo con nosotros, asambleísta, para dialogar acerca de un tema que ha generado polémica, que ha generado inquietud respecto del accionar de la ministra de Salud. Hemos visto en este reporte, la ministra ha comparecido hoy ante la comisión que usted preside, ante la comisión también de fiscalización, porque ha sido señalada en cuanto a un manejo irregular en cuanto a sus funciones. Tal es así que la víspera se ha anunciado el posible inicio de un proceso de juicio político, para lo cual se receptan firmas. ¿Cómo han acogido en esta jornada esta comparecencia? Bueno, ha sido una jornada bastante dura. Hemos recibido efectivamente en la Comisión de Salud a la ministra a partir de la 1 de la tarde, en una sesión bastante larga, donde la ministra Verónica Espinosa tuvo la oportunidad de poder informar a la comisión y a través de la comisión al país entero sobre las denuncias realizadas por este medio digital. Yo creo que la ministra hizo una exposición bastante amplia, muy técnica, referente a estas denuncias
desvirtuando de las acusaciones que se dicen en este medio digital. Justamente, ¿qué dice esta explicación técnica por parte de la autoridad cuando el señalamiento tiene que ver con la adquisición de medicamentos e insumos de dudosa calidad, particularmente con estos implementos para la detección, por ejemplo, del VIH? Primero, esta adquisición la realizan en el 2016, cuando la ministra todavía no era ministra de Salud, valga la redundancia, lo hace otro ministro, inclusive un ministro subrogante. Es decir, desde ese momento se desvirtúa lo que se dice en el medio digital, que existe algún interés y que ella es la responsable. Ajá. Y por eso adquirió este tipo de insumos para la detección oportuna del VIH. Segundo, este es un producto, un insumo que no se lo compra a dedo aquí en el Ecuador, eso lo dijo la ministra. Esto entra en el campo de una adquisición a nivel mundial, donde son instancias internacionales que adquieren este tipo de productos gracias a convenios que hay, que tiene el Ecuador, y que lo que hacen es adquirir este tipo de insumos para cerca de 130 países, y lo que permite abaratar los costos. Obviamente cumpliendo con una serie de requisitos como son la calidad del insumo, del producto. Una vez que se cumple con eso, se adquieren. Entonces, y otra cosa importante que dijo la ministra es que este insumo, esta prueba de detección temprana del VIH, lo que hace es, primero, que es un examen rápido, y segundo, lo que hace es abrir la posibilidad de que una persona pueda tener un VIH. No es una prueba diagnóstica. Yo creo que eso es fundamental decirlo y aclararlo, y cuando existe un resultado positivo con este tipo de examen, el Ministerio de Salud o la Autoridad Sanitaria Nacional lo que hace es recurrir a otro tipo de exámenes que sí puedan confirmar el diagnóstico en los pacientes que se realicen esta prueba. Pero más allá de aquello, justamente el señalamiento se da en la medida en que estos insumos, este insumo en particular, ha producido resultados de falsos positivos y de falsos negativos. Eso es lo que se ha dicho. Sí, y además eso está dentro de las posibilidades. Todas las pruebas en el mundo entero, no solamente aquí en el Ecuador, en el mundo entero, cuando están inclusive en proceso de investigación, muchos de ellos tienen falsos positivos y falsos negativos. Lo importante es que estos resultados ¿Cómo puede ocurrir con un test de embarazo, por ejemplo? Como puede ocurrir con un test de embarazo. Ha ocurrido muchas veces que mujeres que se han hecho el test de embarazo han tenido un resultado positivo sin estar embarazadas, o han tenido un resultado negativo estando embarazadas. Ajá. Entonces, este es un ejemplo con el que podemos comparar este resultado. Entonces, lo importante, Belkis, es que estos falsos negativos o estos falsos positivos estén dentro de los parámetros aceptables en una determinada prueba. Lo que ha dicho la ministra también es que en los informes que aparentemente se basan los que denuncian este medio digital, en esos informes jamás se habla de resultados falsos positivos. Estos informes lo que tienen dentro del escrito que tienen hablan sobre falsos negativos. No existe información alguna que hable de falsos positivos, así es que hay una tergiversación, hay una mala información de los informes a los que hacen alusión en el medio digital. Sin embargo, bueno, de esto ya se conocía a través de la autoridad. ¿Por qué seguir haciendo uso de estos insumos? No lo han seguido haciendo, inclusive en el momento que detectaron la posibilidad o sintieron la posibilidad de que existía un falso positivo o un falso negativo, la Autoridad Sanitaria Nacional inmediatamente ofició al proveedor para que, primero a la entidad correspondiente, que es el ARSA, para que retire del mercado. ¿Desde cuándo estamos hablando? ¿Desde qué fecha aproximadamente? No recuerdo la fecha exactamente en este momento, pero sé que inmediatamente, una vez que detectaron esta anomalía, lo que hicieron fue sacar del mercado el producto y decirle al proveedor que le reemplace con todo ese lote, lo que el proveedor cumplió porque eso estaba dentro del convenio, y reemplazaron todo el producto. Sin embargo, es importante aclarar también que después de que hacen una investigación, se determina que nunca existió un falso positivo comprobado, sino que en el momento que realizaron los exámenes a estos pacientes, son pacientes que estaban bajo tratamiento. Y cuando el paciente que tiene un VIH
que está bajo tratamiento, cuando le realizan un examen, los niveles de los retrovirales que se detectan estaban sumamente bajos. ¿Por qué hacía yo énfasis en esta pregunta desde cuándo se dispuso el retiro de estos insumos? Porque usted señala, la adquisición se produjo por ahí cerca del 2016 y se conoce de este hecho efectivamente a través de esta publicación que hace el medio digital La Posta apenas hace unas semanas atrás. Sí, lo que pasa es que han venido trabajando con estos insumos y no han habido ningún inconveniente, y de hecho no solamente decía la ministra el día de hoy que lo han hecho con un solo insumo de una sola marca, sino que lo han hecho con otras marcas, que básicamente lo que diferencia es la marca, pero la calidad del producto es bueno y no han tenido ningún inconveniente. Yo creo que aquí es muy importante analizar esta problemática desde el contexto de quién está detrás de esto. Hoy la ministra hizo una explicación profunda, técnica, demostrando y desvirtuando, como dije, todas las acusaciones. Yo creo que aquí más bien hay un tinte político detrás del ministerio y que ojalá el debate en la Asamblea Nacional, si es que se llegara a dar la posibilidad de un juicio político, el debate sea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social, no político. Aspiramos a que sea así. Desde su punto de vista asambleísta, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué iría orientado precisamente a afectar, en todo caso, la gestión de esta autoridad en particular? Porque la razón no pide fuerza. Y hoy, con las respuestas que dio la ministra, absolutamente técnicas de cómo se adquirió el producto, cuál es la garantía del producto, qué es lo que se viene haciendo, cuál es el objeto de realizar una prueba de esta naturaleza, le da la razón a la ministra en todo el trabajo que vienen realizando. Y cuando usted ve una denuncia en un medio digital en el que insisten y llaman de manera, yo creo que no encuentro un término adecuado, pero llaman al Ministerio de Salud como el Ministerio de la Muerte, en donde es grave. Es muy grave porque se ofende no solamente a la ministra como tal. Es la institucionalidad como tal. Es la institucionalidad. Son cerca de 80,000 funcionarios a nivel nacional que le dedican su tiempo día a día, hacen una familia en el Ministerio de Salud y mientras estamos nosotros, decía la ministra, mientras estamos aquí en esta comparecencia, en una hora están naciendo 500 personas, 500 niños en el Ecuador y están salvando vidas y están haciendo 5,000 cirugías. Es decir, esa institucionalidad es la que está afectada. El drama que puede generar y que de hecho ha generado en la sociedad, en la ciudadanía, este tipo de una mala información, yo creo que es grave, es preocupante porque creo que han dejado de lado la verdadera razón de la comunicación cuando debe prevalecer una verdadera comunicación y resaltar las cosas que hay que resaltar, llamar la atención, convertirnos en fiscalizadores, obviamente cuando haya que hacerlos, pero con razón. Bueno, en todo caso tendremos todavía que esperar a que se oficialice la entrega de este pedido conforme ha anunciado, en este caso el asambleísta Mae Montaño, y que esta solicitud reciba el tratamiento que amerita conforme se ha dado asimismo con otros pedidos. Ahora bien, asambleísta Garzón, aprovechar su presencia también evidentemente para hablar de otro tema que fue noticia a la víspera, se retomó este segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, una primera mirada de lo que han sido estos aportes y qué es lo que ofrece esta nueva normativa que ha sido tan esperada. Bueno, primero yo celebro el hecho de que el Código Orgánico de la Salud ya esté en el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo venía insistiendo permanentemente. Recuerde que como Comisión de Salud nosotros tuvimos listo el informe para diciembre del 2018 y por todas las razones que puedan haber no lo habían colocado en agenda del Pleno. Hoy lo celebro, porque justamente nos da la oportunidad y ese es el espacio para poder escuchar al resto de compañeros asambleístas frente a lo que está proponiendo el Código Orgánico de la Salud, que básicamente es garantizar ese derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Ese es un concepto básico, elemental, fundamental en el Código Orgánico de la Salud. Y hemos tenido cerca de 12, 13 comisiones generales, y se ha escuchado ya a varios compañeros de asambleístas. Recuerde que el código es un proyecto sumamente amplio, ha requerido ya hasta el momento 3 sesiones. Yo creería que probablemente van a haber 2 sesiones más o 3 sesiones más, no sé. Faltan algunos compañeros asambleístas de intervenir. Y faltan todavía temas a los cuales se debe llegar tarde o temprano. ¿Qué es lo que usted espera? 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 ¿Qué es lo que
acuerdos, a consensos? Hay nudos críticos, indiscutiblemente tenemos que reconocer que hay nudos críticos, pero esos nudos críticos, que se están dando porque no están interpretando de manera adecuada el Código de la Salud. Brevemente, ¿a cuáles nos referimos, Aborto. por ejemplo? He escuchado a varios compañeros asambleístas que el Código Orgánico de la Salud abre la puerta para legalizando el aborto. Y eso es absolutamente falso. No es cierto. Lo que nosotros estamos proponiendo a través del Código Orgánico de la Salud es justamente determinar al aborto como una emergencia obstétrica y que tiene que ser atendida en cualquier parte del país, porque si no se muere la madre. Entonces, ese es el concepto que estamos generando en el Código Orgánico de la Salud del Aborto, y en ningún momento el espíritu del artículo es legalizar el aborto. Creo que están confundiendo con la propuesta que hay en el Código Orgánico Integral Penal. En casos de violación. En casos de violación, que inclusive hoy día vi una nota de prensa de alguna radio en ese sentido. Entonces no tienen una real lectura de las cosas. Escuché a un compañero asambleísta también decir, y que me pareció una barbaridad, por decirlo menos, y disculpen la palabra, que el Código Orgánico de la Salud está promoviendo el cambio de sexo, cosa absolutamente falsa, absolutamente falsa. No están leyendo bien, no se están asesorando bien. El Código Orgánico de la Salud lo que propone es que en los casos exclusivamente de sexo ambiguo que existen en el Ecuador, lo que antes se llamaba el hermafroditismo, cuando nace un niño y no sabemos si es hombre o mujer, se pueda realizar una cirugía para definir el sexo de esa persona cuando cumpla sus características sexuales secundarias, para que no suceda lo que sucede hoy día. Pero es evidentemente un caso específico y excepcional. Excepcional. ¿Qué es lo que sucede ahora, Belkis? Hoy nace el niño, no sabe el médico qué sexo tiene, y el padre en este momento decide que su hijo quiere que sea varón. Y resulta que crece y resulta que ha sido mujer. Entonces, esas son las cosas que se quieren evitar a través de esta propuesta. Pero existe esta mala interpretación y claro, eso genera en la gente esa zozobra, esa preocupación de que el Código Orgánico de la Salud está legalizando el aborto, de que el Código Orgánico de la Salud está promoviendo el cambio de sexo, que nuestros hijos pueden decidir qué sexo tienen y las cosas no son así. El uso del cannabis con fines médicos y terapéuticos, asambleísta, también es otro nudo crítico con esto finalizo. Es otro nudo crítico, tenemos que reconocer que es una preocupación por parte de los compañeros asambleístas. Creería que este es el nudo crítico más relevante que hemos escuchado en estas 3 sesiones. Creo que podría decir que no existe una contradicción o una negativa, por mejor utilizar el término, en la utilización del cannabis. La preocupación es la siembra del cannabis. ¿Sobre eso qué se dice? Y el Código Orgánico de la Salud, primero yo creo que es importante resaltar que hoy en el Ecuador, usted en este momento puede sembrar marihuana, lo puede hacer. Y la única entidad estatal que está en la capacidad de poder generar la licencia, de poder regular, controlar, es el Ministerio de Salud. No hay otra entidad. Lo que estamos proponiendo en el Código Orgánico de la Salud es justamente tratando de cerrar esa posibilidad de que se use de manera recreativa y que existan otras entidades que sean parte de la aprobación de una licencia para que la persona jurídica, asociación o cooperativa, no una persona natural, pueda optar por sembrar la marihuana, siempre y cuando también demuestre que dentro de sus objetivos está el producir medicamentos o productos de uso medicinal o terapéutico. Y obviamente hay que cumplir una serie de requisitos. La cepa que se puede sembrar es una cepa que tiene menos del 1% del THC, que eso hace que deje de ser atractiva para los microtraficantes, porque el THC es el que produce el fenómeno adictivo, y cuando usted tiene menos del 1%, deja de ser adictivo, deja de ser atractivo para el microtraficante. Ya no es negocio. No es negocio. Aparte de eso, que quien genere este proyecto deberá decir qué tipo de cepa tiene que sembrar, que ya le hemos dicho cuál es, dónde lo va a hacer, cuántas plantas van a sembrar. Tiene que generar un proyecto de cómo va a ser el manejo de desechos sólidos.
entran dentro de este contexto de control el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, no solamente va a ser el Ministerio de Salud el encargado de poder regular, sino que otras entidades del Estado son las encargadas también de generar los informes respectivos para permitir la siembra de la marihuana. Usted ha dicho, asambleísta Garzón, con esto concluyo, 2-3 sesiones más para concluir con este debate y ya posteriormente su aprobación. ¿Cuándo podríamos tener ya la aprobación de esta norma? Yo aspiro, Belkis, que ojalá la próxima semana o máximo una semana más nos lleve la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Yo les he pedido a mis compañeros asambleístas de todas las bancadas que mantengamos reuniones para ir solventando las preocupaciones que tienen cada una de las bancadas, justamente por esta mala interpretación que hay de los artículos. Ojalá logremos máximo en unas 2 o 3 sesiones tener listo ya el documento para que sea sometido a la votación respectiva. Y posteriormente la coordinación con el Ejecutivo para que la norma no sea materia de veto, o al menos que estas observaciones... Esperamos, hemos estado coordinando permanentemente. Yo creo que una de las fortalezas de este proyecto ha sido la participación ciudadana y el Ejecutivo ha sido parte de esta coordinación. Asambleísta Garzón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. La presencia del asambleísta William Garzón, quien preside la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, amigos, les contamos que conocer los informes trimestrales sobre el trabajo efectuado en las zonas afectadas por el terremoto, dar seguimiento a la ley de optimización de trámites, efectuar una resolución para la aprobación en el Pleno sobre la crisis de becarios, entre otros, son los temas que aprobó la Comisión de Régimen Económico como parte de su agenda de trabajo para este periodo legislativo. La Comisión de Régimen Económico aprobó su cronograma de trabajo, que resuelve temas como conocer los informes trimestrales de las zonas afectadas tras el terremoto, dar seguimiento a la ley de optimización de trámite, elaborar una resolución para la aprobación en el Pleno sobre la crisis de los becarios, entre otras, que el presidente de la mesa lo explica. Afecta a reformas al Código Monetario Financiero. Hay, me parece, 8 iniciativas que podrían perfectamente ser unificadas para tratar de abordar una reforma integral. Mientras que el legislador Henry Kronfle presentó una propuesta sobre la metodología de trabajo. Ese mecanismo funcionó muy bien cuando son temas muy complejos. Descarga de los asambleístas de la comisión, carga el trabajo, por supuesto, de los asesores de la comisión y nos permite tratar los proyectos económicos urgentes. Franco Romero secundó la iniciativa. Dijo que el equipo de asesores de todos los parlamentarios trabaja en conjunto. Más o menos aquí se había sistematizado un trabajo, como lo ha expuesto muy bien Henry Kronfle, a través de los equipos de asesores de cada uno de nosotros, y yo creo que esa podría ser la forma en que podríamos continuar haciéndolo. Mientras que Gabriela Larreategui aportó con la importancia de involucrar a estudiantes en la construcción de normativas para potenciar una legislación abierta. Con asambleístas por un día que vengan de la academia, que puedan aportarnos en la construcción de las normas, ¿no? De repente buscar personas que estén involucradas con los temas que tratamos en cada una de las sesiones. Comprometernos a trabajar en la comisión con la filosofía de gobierno abierto. La Comisión de Régimen Económico además decidió que los y las invitadas a comparecer a la comisión sean los personeros y no delegados de las diferentes instituciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y les contamos que la Comisión de Justicia inició con el tratamiento de las reformas a la Ley de Tránsito. Esta mesa legislativa coordinó el cronograma de trabajo y aprobó recibir al representante de la Agencia Nacional de Tránsito la próxima semana. Además, decidieron que todos los miércoles esta mesa sesione para resolver este tema y también recibir las comparecencias únicamente de los titulares de las diferentes instituciones y no a delegados. El asambleísta Héctor Muñoz explica el objetivo de estas propuestas. Estamos analizando recién cómo va a ser la metodología. Existen 99 propuestas de reforma a 23 artículos. La tendencia en la gran mayoría es tratar de bajar las penas en tema de tránsito, porque dentro del análisis que se hacen de las propuestas presentadas existe la preocupación de que son absolutamente severas las sanciones.
Esto es algo que tenemos que tratarlo, sin embargo, aquí existen algunos temas que yo creo que se deberían diferenciar. Los unos son, sobre todo en cuanto a las penas que quieren eliminar, por ejemplo, temas de privación de libertad, otros temas que tienen que ver con sanciones pecuniarias y otros temas en cuanto a los puntos de la licencia. Entonces, efectivamente es lógico que todas estas reformas que contienen sanciones estén dentro de este cuerpo del Código Orgánico Integral Penal, y es por esto que se está tratando acá. Ahora vamos a ver cómo avanza el debate. Según lo que se establece el cronograma, va a ser hasta alrededor de mediados de junio cuando tengamos ya el informe. Entonces, ojalá igual las comparecencias cumplan, vengan y evacuemos lo más rápido posible. Y siguiendo en materia de tránsito, para este jueves a partir de las 10:30 está convocada la continuación de la sesión del Pleno número 549 con el fin de retomar el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta sería ya la tercera jornada de trabajo en esta materia. Fafo Gavilanes, ponente del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, destacó la presencia de diferentes organizaciones sociales, federaciones y entidades públicas en la construcción de los cambios necesarios para incidir de manera efectiva en la seguridad vial, donde se involucra tanto a organismos de control cuanto a los actores privados. Y es momento de la traducción al quichua, amigos. Recibimos a nuestro compañero César Guanolema. Mika chihuaychiga yukuna ñukunchik ñami kashnakachishi kikinpa wasiman willaykunawan chayamukunchik Mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchik. Actividades presidente Guayaquil. Mamayakta Tandanakuy Tapushak César Litardo Apugima Mika Punja Imaka Guayaquil Yaktapi Yankashpa Kasna Tauka Willachi Antakuna Imawan Rimanakurka. Kaypi kanirkami Kasnakai Mingarishka Ukukuna Imapimi Kasnakai Punja Kuna Imaka Manari Pusha Kuna Ima Tajarishka. Chaitami Kaishamu Junka Imapi Yankashu Nishpami Urichichirka. Trabajadores, gobiernos autónomos, Chinayatik Educación, Mingarishka Kuna Imami, Manari Kasnakai Pusha Kuna Imata Ajashpa Yankashkakuna Nishpami Rixichirka. Sukta Guillay Picharinchi, ministra de Salud, Kai Hatun Yankay Imata Pusha Guarmimika Imanchayamurka, Kasna Kaipi Verónica Espinosa Apuimaka Nirkami. Ñukunchika Kasna Kaipun Yakuna Imapimi Kasna Kai La Posta Hatun, Guillachikuna Imaka, Sugrixichita Chayachishka Chaitaka, Mana Ñukunchika Katishunchu, Uchachishunchu, hasta Wampish, Paikuna Rixishkata, Guillachichun, Kaika Ñukunchi Kaipi Kasna Pacta Yankay Kuna Mikanishpa. Tukui imagina Yankaikuna Charishka, Mana Charishka Takaipika, Rixichishpa Sakirka. Reformas COIP Tránsito, Chinayatikai, Justicia Mingarishka Okupiyanka Kapukuna Imami, hasta Huancaipun Yakuna Imaka Kai Ley de Tránsito Hatun Kamachi Mushu Yachina Piyankashpa Katikunkuna. Paikuna Kanimi Kaishamu Junka Imapimi, Tauka Tandanakuikuna, Chinayati Kasna Ayukuna Imata Chaskishun, Kasna Kai Kamachi Taruranapo Yuyaikuna Imata Yachichun, Chinayati Kaipi Imaya Kasna Mushu Yachina Kuna Imati Yashkata, Achiyata Sakinkapan Nishpami Rishichirka Kuna. Sesión pleno jueves, Chinayatika y Kulka Punja, Kaya Punja Imapagmi, Kasna Ñama Mayakta Tandanaku Yukuman, Tukuya Pukuna Tachunga Pacha Chaupito Tamanta Pakayachishkakan, Kaipimi Kasna Kai, Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Kamachi Mushuyachina Kilka Imata, Shugniki Rimanakuipi, Ñaupagman Katinka Kuna. Chinapas Kai Rimanaku Imaka Ñami Kim Sakutin Ring, Kasna Kai Hatun Tandanaku Ikuna Imapi Imashina, Antawa Purichikuna, Yati Chapak Runakuna Imakai Yaktapi Yanka Ikuna Tañaupawan Pacta Apangapak Chaitami Ñukunchika Achichikunchi Nishpami Fafo Gavilanes Kasna Apugimaka Rixichirka Huillachirka Pash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca eliminar el impuesto verde. Serían más de 100 millones de dólares los que deje de percibir el Estado con la eliminación de este tributo. El documento deberá ser debatido en el Pleno de la legislatura.
Con 8 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca eliminar el impuesto verde. La mesa legislativa recibió a varios representantes de diversas instituciones, quienes expusieron sobre el impacto de la eliminación del tributo. Según el Ministerio de Finanzas, con la derogatoria del impuesto, el Estado dejaría de percibir 118 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas informó que a la fecha se ha recaudado por el impuesto verde apenas 44 millones y que la tendencia va de baja. Es responsabilidad del Ejecutivo, obviamente, si es que existe una eliminación de ese impuesto, que buscar, ¿no es cierto?, compensar a través de otras medidas. Para eso mismo está el Gobierno Nacional y el señor Ministro de Economía y sus funcionarios, para buscar de qué manera no se afecta el presupuesto general del Estado, porque el ciudadano ecuatoriano ya no puede seguir contribuyendo a un propósito que no se cumple. Tras el anuncio del presidente de la República de eliminar el impuesto verde, el asambleísta Homero Castañer considera que tanto los legisladores como el Ejecutivo deben apoyar la propuesta de ley para así agilitar el trámite. Hemos adelantado, ha sido casi 5 meses de socializar este tema, de recibir autoridades, de recibir al Ministerio de Finanzas, al SRI, a la Defensoría del Pueblo, a la academia, al colectivo perjudicado del impuesto verde que está en varias provincias del país. Y más bien hay un llamado al presidente y al Frente Económico para que respalde esta iniciativa de la Asamblea Nacional. Sin embargo, con la aprobación del proyecto se abre debate a varios temas, como por ejemplo qué pasará con los contribuyentes que ya cancelaron el impuesto al momento de la matriculación, qué sucede con quienes mantienen multas por retrasos y qué acciones se implementarán para cuidar el medio ambiente. A juicio de los legisladores, el Ejecutivo debería enviar propuestas. Seguramente se va a tener que establecer algún sistema de remisión para los deudores del impuesto verde. Ahora será para los del 2019. Porque hasta el año 2018 todos tenían que haber pagado el impuesto verde. Ustedes saben que la Asamblea no tiene iniciativa tributaria, así es que eso tendrá que venir de parte del Ejecutivo. El documento deberá ser remitido a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior debatido en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Jubilados trabajará como veedora del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo para cancelar los haberes a los más de 20.000 jubilados. Fueron varios los acuerdos a los que llegaron los Ministerios de Finanzas y de Trabajo, así como también con los mismos jubilados para ponerle fin a esta problemática. El presidente de la Comisión Ocasional para Vigilar el Cumplimiento del Estado con los Jubilados, Homero Castañer, calificó como positiva la reunión mantenida entre los Ministerios de Finanzas, Trabajo y los jubilados, en la que asegura se evidenció el compromiso del gobierno para cancelar los haberes pendientes. El compromiso del gobierno de 350 millones de dólares para el pago a los jubilados de este año y un excedente, es decir, no se puso un rubro, pero hay un compromiso de aumentar ese pago. Este valor, según explicó el legislador, servirá para cancelar a los jubilados de 2015 a 2017. Respecto de los valores pendientes a los maestros jubilados entre el 2008 y el 2010, Castañer explicó que se conformó una comisión que se encargará de buscar hasta diciembre de este año el financiamiento para los pagos. Para cumplir con los de la ley interpretativa. Recordemos que esa ley interpretativa para el 2008, 2009 y 2010 se tuvo que cumplir hasta el 16 de abril. No se ha cumplido y hay que buscar urgente un financiamiento que no estuvo en la presupuestado este año. Asimismo, hasta el 5 de junio, el Ministerio de Trabajo deberá enviar una reforma del Acuerdo Ministerial 185 que obligó a varios trabajadores a renunciar sin la compensación jubilar. El cual dejaba en indefensión a 3.500 jubilados que fueron obligados a renunciar para jubilarse entre el 2017 y 2018. El compromiso del ministro de Trabajo es el 5 de junio de este año, fecha clarita, entregarle a la Asamblea Nacional y a los jubilados ese acuerdo modificado, reformado y presupuestado para que esos maestros tengan derecho a la compensación jubilar. Informó además que desde junio aquellos jubilados que deseen podrán cobrar sus haberes con bonos. Por ello, dijo, esperan tener las características específicas para evitar vulneración de derechos. El jubilado que desee el bono lo recibe, cobrará intereses mensuales y hará efectivos de acuerdo a los años. Si hay un jubilado, por ejemplo, que tiene 67 años,
el bono le durará 3 años hasta que cumpla 70, donde ya es obligatorio hacerlo efectivo. Si alguien tiene 65 años, le durará 5 años. La Comisión Ocasional de Jubilados vigilará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Ejecutivo. Caso contrario, dijeron, no descartan iniciar un proceso de control político y fiscalización. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y en nuestro siguiente espacio de entrevistas vamos a dialogar precisamente acerca de estos acuerdos a los que se llevó para llegar a solucionar la problemática de los jubilados del país. Nos acompañará el asambleísta Homero Castanier. Homero Castanier, asambleísta por la provincia de Cañar, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidente de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Bien, y estamos ya en compañía del asambleísta Castanier. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los ecuatorianos. Importante su presencia en esta jornada, en este segmento de entrevistas para dialogar acerca de este acuerdo al que finalmente se llegó entre las autoridades del gobierno, de la Asamblea Nacional, con su presencia justamente como representante de la Comisión Ocasional de Jubilados, y los propios jubilados acerca de los pagos pendientes que el gobierno tiene con este sector. Comentar un poco cómo fue esta reunión y finalmente qué se logró. Bueno, primero esto lo veníamos tratando desde hace algún tiempo atrás. Necesitábamos certezas de parte de las autoridades gubernamentales y claro, la premura de una huelga de hambre, de una medida de hecho que se instaló a las afueras de la Asamblea Nacional la semana pasada, hizo que yo personalmente me acerque al presidente de la República y que le pida que disponga una solución inmediata al tema. La apertura del gobierno en ese caso hizo que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, el presidente de la Asamblea, quien nos recibió en su despacho, y a los jubilados, a los representantes de los jubilados, permita hacer un primer acuerdo de compromiso frente a los requerimientos y a estos derechos incumplidos de los jubilados del país. Quedamos para el día de ayer, martes 28, ya establecer una hoja de ruta con plazos, fechas, montos de los diferentes jubilados del país, y es así como a las 8 de la noche en el Ministerio de Trabajo tuvimos una reunión casi de 3 horas con los ministros y los representantes de los jubilados, en donde se llegó a hacer un acta importante de 5 puntos que primeramente ratifica el compromiso de pago de lo que estuvo presupuestado para este año, 350 millones de dólares, que se empezarán a hacer efectivo semanalmente, con un rubro semanal, más o menos de 4 millones de dólares, desde el mes de junio. También el tema de la opción de bonos, el Estado ecuatoriano va a generar bonos de deuda interna, que es una opción voluntaria para los jubilados que quieran acceder a esos bonos que tienen interés, que generan interés y que pueden ser negociados con instituciones públicas, instituciones financieras públicas o privadas. Justamente, vamos desmenuzando todos estos acuerdos y en lo que tiene que ver con el tema de bonos asambleísta, y dialogábamos justo antes de esta entrevista. Era uno de los principales temas en los que no estaban de acuerdo los jubilados, en su mayoría, o varios de los que pudimos escuchar en los días de protesta aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional, manifestaban que además de buscar recibir estos pagos, que estos sean en efectivo y no en bonos, porque les perjudicaría en cierta medida, porque al momento del cambio no recibirían el monto total, sino que habría una reducción en estos valores. Ahora usted manifiesta que el pago sería de manera opcional, pero en el fondo, ¿perjudicaría en cierta medida? ¿Esto pudieron dialogarlo con los jubilados? ¿Cómo es allí el mecanismo? Bueno, al ser voluntario depende de si yo como jubilado acepto o no acepto. Las características de los bonos dependen mucho de las características del mercado. Haciendo una comparación,
Si es que hay una señora que vende manzanas en un mercado, ella pone el precio. Así es. Pero si hay 10 personas que venden manzanas, puede ser que la mayor oferta haga que caiga en el precio. Va a depender mucho de cómo es la cantidad de bonos sean inyectados en el mercado, ¿no? Pero las características iniciales nos dan más o menos una idea de que estos tendrían actualmente un castigo, hablemos, si es que yo recibo y quiero negociar ese bono con una institución financiera más o menos de un 5%, si quiero hacerle efectivo ese momento, o si no, cobraría intereses según el tiempo o la edad que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene 64 años tendría el bono hasta cumplir los 70, una persona que tiene 65, 5 años, 66, 4 años y así sucesivamente, pero eso dependería mucho del jubilado, ¿no? Del jubilado. También no es, si usted hace cuenta, en 5 años recibir más o menos $2,000, tal vez un poco más de intereses, ¿sí? En el año eso, a cabo de 5 años, sería más o menos unos $10,000 más, ¿no? Que es mucho más que el castigo que podría tener a negociarlo. En todo caso, insistimos, es un tema opcional. Es opcional, es voluntario. El jubilado que desee inscribirse para tener esta opción de pago, nadie le obliga a eso. Hasta el momento ya hay jubilados inscritos para poder recibir sus recursos a través de esta vía. Sí, el Ministerio de Finanzas ha venido haciendo una socialización en distintas ciudades del país y en donde algunos jubilados se han inscrito y han llenado ya unos formularios con el interés de que recibir este pago del incentivo jubilar en bonos, los cuales serán ya puestos en consideración oficialmente desde el 1 de junio. Ahora bien, entre los compromisos que también se citan como parte de este acuerdo al que se llegó es el relativo al incremento del recurso en el presupuesto general del Estado para el pago de la compensación jubilar, esto adicional a estos $350 millones vigentes. Sobre eso, ¿qué ha manifestado el Gobierno Nacional? Bueno, esa fue una buena noticia que nos dio el Ministro de Finanzas, que este año no nos dio un valor adicional, pero se incrementará ese monto de los 350 millones que lo aspiran a hacer en esta reforma presupuestaria que se hace a mediados de año aquí en la Asamblea Nacional para cumplir con una mayor cantidad de jubilados. Realmente la situación no es fácil, es dramática. Esto se ha vuelto una bola de nieve porque se viene arrastrando compromisos del 2008, 2009, 2010. Ahí hay un salto. Al 2014, donde se les debe a unos 40 jubilados aproximadamente. 2015 y 2016 es lo más crítico. En esos años no se pagó a un solo jubilado, en el 2015 y el 2016. Y lo último, que es del 17 y 18, fue la gente que les obligaron a renunciar para acceder a la jubilación con un acuerdo ministerial que era el 094, que ya está derogado. Ahora está el 185 vigente y también otra parte del acuerdo, el ministro Madero se comprometió el 5 de junio a entregar ya el acuerdo ministerial con la reforma, reconociendo que fue ilegal la forma como les obligaron a desvincularse a casi 3.500 jubilados en esos años. En términos generales, asambleísta Castañer, y un poco para recordar, ¿de cuántos jubilados estamos hablando y a cuánto asciende el monto de la deuda por parte del gobierno? La deuda total sobrepasa los $900 millones aproximadamente, ¿no? Y estamos hablando de un aproximado de 22.000 jubilados en el país. Y en lo que tiene que ver con este incremento anunciado por parte del ministro, ¿cómo sería allí el mecanismo de financiamiento? Porque esta es otra de las preocupaciones. Se reitera que la situación económica no es sencilla. El país ha tenido que recurrir a créditos a través de organismos internacionales y esta es la principal duda que se tiene. ¿Cómo se financiará? A ver, se nombró una comisión, representante de la Asamblea, de la Comisión de Jubilados, representante del Ministerio de Trabajo y Finanzas, quienes primero van a hacer un seguimiento, una veeduría ya de la parte logística, de un cronograma de pagos, y después identificar posibles fuentes de financiamiento para esto. En mi criterio personal, esto todavía no lo he puesto en discusión, esto debería darse una solución definitiva.
si es que viene una propuesta, una ley por parte del gobierno, una ley de fomento productivo, tenemos que buscar un mecanismo, por ejemplo, de que por una sola vez haya un aporte, como se hizo alguna vez, no sé si recuerda, para la guerra que tuvimos con el Perú, para solucionar este tema. Porque si es que vamos a futuro, con este cuentagotas, va a ser un problema de nunca acabar. Según mis cálculos, haciendo una proyección y con los que se están jubilando, para lograr más o menos igualarnos, tomaría casi 11 años. Y eso es crítico porque estamos hablando de hermanos ecuatorianos que están en la tercera edad, muchos de ellos que sufren enfermedades catastróficas, discapacidades, muchos de ellos que se mueren. Muchos que han fallecido y que no tuvieron la oportunidad de recibir estos recursos. Así es, entonces hay que buscar un mecanismo que dé una solución definitiva, ¿no? De una solución definitiva, golpeará el bolsillo tal vez de algunos, pero yo pienso que esto es un tema aparte de humano, legal y legítimo de los jubilados del país. ¿Usted socializará esta posición ya con las autoridades? Mire, en su momento conversaremos, esto es un criterio personal mío, así es. Conversaremos con la bancada, conversaremos con las autoridades de ver el mecanismo legal, la posibilidad de dar ya una solución a este tema, porque yo pienso que no hay ecuatoriano en el país que no tiene por lo menos un familiar jubilado. Así es. Y para finalizar con este tema, nada más asambleísta, si bien esta reunión dejó resultados positivos como los ha calificado, ¿cuál ha sido el sentir por parte de los jubilados? Bueno, siempre ellos querrán que se cumpla la totalidad de sus aspiraciones, ¿no? Entendamos que no es fácil. Lo que nosotros aspirábamos es que por lo menos se cumpla lo que estuvo presupuestado. Recordemos que vamos al 6º mes del año y no se ejecutaba lo que se presupuestó el año pasado, que se empiece a cumplir, que se haga ese cronograma de pagos y quizás para el próximo año podamos tener en el presupuesto no 350 millones, que más o menos eso cubriría el 30% de jubilados, sino quizás el doble para llegar ya a niveles del 70-75% de jubilados pagados en el país. Correcto. Ahora, quisiera dejar de lado el tema de los jubilados y aprovechar su presencia también asambleísta para abordar otro tema donde ha existido bastante interés en la sociedad misma. Tiene que ver con la eliminación del impuesto verde. La Comisión de Desarrollo Económico ha venido trabajando en una propuesta que ya fue presentada aquí en la Asamblea Nacional, más allá de que el presidente de la República el pasado 24 de mayo en el Informe de la Nación manifestó que entre sus prioridades en estos siguientes 2 años de gobierno estaría la eliminación del impuesto verde. Sobre eso ya empezó a trabajar la Asamblea Nacional tiempo atrás y hoy ya tenemos informe para primer debate respecto de la ley que permitiría derogar este tributo. Así es un gusto dar una buena noticia al pueblo ecuatoriano. El día de hoy aprobamos con 8 votos ese informe de primer debate de esa ley para eliminar el impuesto verde, la cual la presentamos igual con el asambleísta Fabricio Villamar, la presenté yo con el asambleísta Fabricio Villamar el 24 de enero de este año, y hemos venido ya varios meses trabajando, socializando, haciendo foros, haciendo lo que nunca se hizo, porque en el 2011 esta ley, este impuesto, valga la redundancia, nos impusieron por el Ministerio de la Ley. Es decir, jamás fue una comisión, jamás hubo debate en el Pleno. ¿Y surge para que los recursos derivados de este impuesto, en su momento se decía, vayan destinados a los temas medioambientales y demás, y esto en la práctica no se cumplió? ¿Es una de las principales razones por las cuales hoy se busca eliminarlo? Así es, un impuesto distorsivo que no grava la contaminación, sino grava el patrimonio poco grande de los ecuatorianos, que afecta a 2.700.000 dueños de vehículos. Un impuesto que llegó este año a niveles ya confiscatorios, es decir, a valer más del 40% del avalúo residual de un vehículo, y que, como usted bien dice, no ha servido para mejorar la calidad del ambiente. ¿Qué pasó en la práctica con esos recursos? ¿Nunca fueron destinados o no en su totalidad, parcialmente? ¿Qué sucedió? Bueno, hoy día vino el delegado, el subsecretario del Ambiente, y fue claro, y dijo que ellos no han recibido un centavo de esa recaudación. Fue al gasto corriente, fueron a gastos
habría que determinar, ¿no? Nos dijo el ministro de Finanzas que eso era para presupuesto de carreteras, de escuelas, de salud, pero en fin, fue un impuesto que no cumplió los objetivos. Se habló mucho de la legalidad de cómo fue presentado esto, porque solo el presidente de la República, según la Constitución, tenía la posibilidad de presentar proyectos de ley que sean derogatorios o de creación de impuestos, pero también la Constitución en el 140 dice: la Asamblea, cuando se haya presentado una ley económica urgente y haya entrado por decreto ley, en cualquier momento podrá modificarla o derogarla, y eso es lo que estamos haciendo, y esperemos que el presidente de la Asamblea la próxima semana, como quien dice llanto sobre el difunto, ponga en el orden del día para debatirlo en el Pleno. Ahora bien, sin impuesto verde, asambleísta Castañer, ¿qué otros mecanismos o qué otras alternativas se pueden encontrar para fijar la mirada hacia esos objetivos que en un momento se fijaron justamente en materia medioambiental? Bueno, eso dependería del presidente de la República, que nos mande una opción. Ha dicho dijo en el informe a la Nación: voy a eliminar el impuesto verde, pero no tenemos ningún proyecto todavía aquí, no tenemos ninguna opción para debatir y socializarla. Por eso yo recalcaba que la Asamblea Nacional ya viene trabajando en aquello. En mi criterio, esto le voy a dar un criterio personal, la mejor forma de controlar el consumo excesivo de combustible es lo que se hizo, disminuir un subsidio. Si el que tiene un vehículo que más consume tiene que pagar más y se va a cuidar de sacarlo todos los días. Por eso también era distorsivo este impuesto, en el sentido de que solo gravaba al cilindraje y a los años del vehículo, y al final del día un vehículo, por ejemplo, que no circule, que salga una vez al mes, igual pagaba impuesto. Otro mecanismo sería gravarle al kilometraje de los vehículos. Es un poco más difícil, siempre que no todos los vehículos les funciona los odómetros, los cuentakilómetros, no hay un control de eso. Incluso yo les digo, yo soy ingeniero automotriz, he visto mucha gente que para vender un vehículo le baja el kilometraje. Así es. Sí. Es una práctica que se ha vuelto común. Entonces eso le veo un poco más difícil. Pero en fin, no estamos en contra de cuidar el ambiente, pero mediante este impuesto no se ha logrado eso. No se ha mejorado la calidad del ambiente, no se ha cambiado el comportamiento de los ecuatorianos, se ha afectado al bolsillo. Hoy día el SRI en la comisión nos manifestó que incluso la recaudación de ese impuesto este año ha sido bajísima, es decir, la gente se negó a pagar, está debiendo ese impuesto, porque, ya digo, llegó a niveles realmente alarmantes. En todo caso, importante esta necesidad de buscar alternativas. Sí, y estamos abiertos a eso, estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos incluso a apoyar iniciativas que vayan para cuidado del ambiente. Correcto. A mí no me dolería pagar un impuesto, pero sabiendo que va a planes de reforestación, de capacitación, de remediación ambiental, y que efectivamente tengamos un ambiente más limpio y más sano en el país. Y de la mano también de la concienciación a los ciudadanos. También. Asambleísta Castañer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. La presencia del asambleísta Homero Castañer, con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar acerca de la situación ahora mismo con los jubilados, y así también este informe para primer debate que ha sido aprobado ya al interior de la Comisión de Desarrollo Económico y que buscaría derogar el denominado impuesto verde. Y la Comisión Ocasional de Niñez por unanimidad aprobó un proyecto de resolución que será remitido a la presidencia de la Asamblea a fin de que se analice la posibilidad de crear una comisión especializada permanente de niñez y adolescencia. Entre otros aspectos, esta resolución exhorta a varias instituciones del Estado a fin que se implementen mecanismos para dar seguimiento a la protección de derechos de este sector. Con el fin de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y así dar seguimiento, la Comisión Ocasional de Niñez tiene listo un proyecto de resolución que permita al Pleno de la Asamblea resolver sobre la creación de una comisión especializada permanente para la protección de este sector de la sociedad. Los asambleístas destacaron la importancia de crear una mesa legislativa permanente no ocasional. El criterio y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil de que sí es necesario que la Asamblea Nacional cuente con una comisión permanente que
que atienda y que vea temas y normas sobre niñez y adolescencia. Como segundo punto en el orden del día, la comisión, con un grupo selecto de jurado calificador, revisaron los más de 1.500 dibujos enviados desde varias provincias del país que fueron partícipes del Concurso Nacional de Dibujo Infantil. Conozcamos nuestros derechos. La legisladora Encarnación Ducci es titular de la comisión ocasional y explicó el fin de esta propuesta. Primero, vincular a las niñas, niños y adolescentes en este proceso de concurso de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Segundo, también que ejerzan el derecho a la participación. Y tercero, de que necesitamos tener un personaje más dinámico que represente e identifique a los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes plasmaron en sus dibujos el respeto a sus derechos. Hablaron de la vida, a tener un hogar, a no ser abandonados ni maltratados. Con esta iniciativa, se pudo visibilizar lo que piensan los menores a puertas de concluir con el proyecto de reformas al Código de la Niñez. Así lo indicó el legislador Ángel Sin Maleza. Ahí vemos temas que realmente conmueven, como por ejemplo una niña embarazada a quien sus padres le cerraron las puertas y su hijo llorando en el piso. La ceremonia de premiación será el 13 de junio de 2019 en Asamblea Nacional por el mes de la niñez. Los dibujos se exhibirán en un mural y se entregarán premios a los finalistas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y al finalizar esta emisión de noticias, amigos, anticipamos que este jueves a las 9 de la mañana la Comisión de Niñez invita a una actividad. Se trata de la Feria de Derechos, la Niñez y Adolescencia Primero. Será en la Plaza Juan Montalvo y asimismo está prevista la continuación de la sesión del Pleno número 549 a partir de las 9:30 con el debate de las reformas a la Ley de Tránsito. Así culmina la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.